Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buena tarde. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta semana dedicada a la Declaración Anual para Personas Físicas. Espero que les sea muy productiva a todos los empresarios y personas físicas que tienen que presentar su declaración en este mes de abril. En esta semana vamos a contar con diversos expertos en el tema fiscal. El día de hoy tenemos a la doctora Flor Tavera. Ella es una investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C y es también titular del posgrado de la UBAC. También parece que está en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por ahí no la arropan universidades grandes porque es una excelente persona, una excelente doctora y una excelente docente. Espero que puedan aprender mucho de ella y que nos pueda decir muchísimo acerca de lo que vamos a ver el día de hoy, que son lo de las deducciones personales. Doctora Flor, ¿cómo está? Buena tarde. ¿Qué tal, licenciada? Con el gusto de saludarla nuevamente y también a todos los empresarios que nos hacen el favor de acompañar. Muchas gracias, doctora. Qué bueno que se dio la oportunidad, aunque sea de estar con nosotros de manera online. No se la íbamos a perdonar que esta semana no estuviera con nosotros. Entonces, bienvenida, doctora, y la dejamos de nuevo en su foro. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, pues bienvenidos todos y como bien dice la licenciada, esta semana está dedicada a la Declaración Anual de Personas Físicas. El día de hoy nos vamos a centrar en lo que son las deducciones personales. Posteriormente ustedes van a tener oportunidad de estar en las demás pláticas en donde se meterían ya de lleno a lo que es la plataforma para presentar la declaración anual. Pero vamos a ver ahorita las deducciones personales porque tienen una importancia muy grande en nuestra declaración anual, puesto que las deducciones personales son las que nos pueden hacer un saldo a favor. Gracias a las deducciones personales podemos generar un saldo a favor. Entonces vamos a revisar esta parte de deducciones personales. ¿Cuándo se genera un saldo a favor? También, porque es muy importante también subrayar que los saldos a favor no siempre existen, o sea, no todas las personas físicas que presentan declaración anual van a tener saldo a favor, no. Por ahí antes había un eslogan que que decía, pide factura y Hacienda te devuelve. Y la verdad es que no necesariamente por pedir factura nos va a devolver Hacienda, porque no por el hecho de pedir factura ya generamos un saldo a favor. Pero lo que sí nos puede hacer la diferencia entre tener un impuesto a pagar o tener un saldo a favor son precisamente las deducciones personales. Y todo lo que estamos viendo, lo que vamos a ver hoy, yo les recomiendo que si no lo hicieron en 2022, ahorita en abril de 2023 estamos a muy buen tiempo para hacerlo y que entonces en la declaración de 2023 que estaremos presentando dentro de un año, ya tengamos deducciones personales suficientes para poder generar un saldo a favor. Y lo bueno de las deducciones personales es que si no nos generan saldo a favor, sí nos bajan la base de impuesto a pagar. No necesariamente tengo saldo a favor por tener deducciones personales, pero sí me ayudan a disminuir la base del impuesto. Por aquí les dejo siempre mi correo electrónico personal. Como bien dijo también la licenciada, estoy en la Universidad Vasco de Quiroga como coordinadora de posgrados y también en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como docente de las maestrías en fiscal y la maestría en defensa del contribuyente. Bien, pues las deducciones personales son conceptos de gastos que las personas físicas, nada más las personas físicas, pueden deducir al momento de determinar su impuesto anual, es decir, en la declaración anual. Su fundamento legal está en el artículo 151 y lo que vamos a revisar hoy es cuáles son estas deducciones personales y algo súper importante, qué requisitos se tiene que cumplir para que esos gastos sean deducibles. No son gastos relacionados con nuestra actividad, son gastos por el hecho de ser personas, deducciones personales en lo individual. Si yo estoy por sueldos, por asimilados, por honorarios, soy un empresario, cobro rentas, percibo intereses, percibo dividendos, percibo regalías, sin importar cuál es mi actividad como persona física, puedo meter deducciones personales.
Las únicas personas físicas que no pueden meter deducciones personales son las que están en el régimen simplificado de confianza, RECICO, personas físicas. ¿Por qué? Porque el legislador consideró que la tasa de ISR para RECICO ya es tan pequeña que ya no era, digamos, justo o costeable para la autoridad permitirles una tasa más pequeña y además permitirles deducciones personales en la anual. Pero si yo estoy como RECICO en mi negocio y además tengo sueldo, además tengo ingresos por asalariado, por ser trabajador de una empresa, puedo meter mis deducciones personales como trabajador y entonces generar mi saldo a favor por los ingresos que tengo vía nómina. Las deducciones personales, la verdad es que es algo muy bueno para las personas físicas. ¿Por qué? Porque disminuyen la base del impuesto sobre la renta. La disminuyen. Si mi base del impuesto sobre la renta era de 30 pesos y tengo 3 de deducciones personales, mi base, en vez de ser 30, va a ser ahora 27. Y gracias a esa disminución de base, se puede generar un saldo a favor del contribuyente. Se puede, no en todos los casos, porque a mí me ha tocado clientes que se enojan porque no les resulta saldo a favor. Y es que no a todas las personas físicas les va a resultar saldo a favor. Vamos a revisar a quienes sí y a quienes no. La pregunta sería entonces, ¿siempre, en todos los casos, se genera un saldo a favor en la declaración anual? No, no es en todos los casos. De hecho, hay personas, me tocó este año, una persona que me dice, pero es que si yo siempre, cada año, tengo saldo a favor, ¿por qué este año no tengo saldo a favor? Y luego hasta arremeten contra el contador, ¿verdad? No, es que tú no sabes hacer bien las cosas, porque yo cada año tengo saldo a favor. Los saldos a favor dependen de algunos factores que vamos a comentar. Lo que tenemos de buena noticia es que nosotros como contadores o las personas que nos dedicamos a dar consultoría fiscal, podemos hacer un precierre, o yo siempre recomiendo a los contadores que hagamos un precierre del anual en el mes de noviembre para platicarle al cliente cómo va en su declaración del ejercicio que está en curso y que si le sale una cantidad a pagar, bueno, pues se vea de qué manera puede aprovechar estas deducciones personales para disminuir esa cantidad a pagar o bien generar un saldo a favor. Eso yo les recomiendo mucho hacer este precierre. A muchas personas físicas les sale impuesto a pagar en la anual. ¿Por qué? Si yo me dedico a ser asalariado, más tengo ingresos por asimilados, más tengo ingresos por arrendamiento, más tengo ingresos porque tengo una empresa y además cobro intereses y además cobro dividendos, es decir, tengo ingresos por muchos capítulos del título cuarto de la ley de ISR, cuando todos estos ingresos que estaban pagando el impuesto cada mes en lo individual, fraccionado, al momento de que se suman todos los ingresos de todo el año, brinca el renglón de la tarifa a cargo de la persona física. Y eso hace que la suma de todas las retenciones y los pagos provisionales que se hicieron de cada capítulo no sean suficientes para pagar el impuesto anual. A las personas que generalmente no les sale saldo a favor son a las personas que tienen ingresos de varios capítulos. Y a las personas que generalmente les sale saldo a favor son a las personas que tienen ingreso de un solo capítulo. Si yo nada más tengo ingresos por arrendamiento, o nada más tengo ingresos por actividad empresarial, régimen general, o nada más tengo ingresos por sueldos, y tengo deducciones personales, ahí es cuando sí me genera un saldo a favor. Cuando tengo ingresos de 2 o más capítulos, generalmente no sale saldo a favor, porque al sumarse los ingresos de varios capítulos, brincamos de renglón de la tarifa. Ahora, hay personas, por ejemplo, los trabajadores, que no siempre están obligados a presentar declaración anual. Pero a estas personas que no están obligadas a presentar declaración anual
¿pueden presentarla? Y la respuesta es sí. Si yo soy trabajador y resulta que vengo a esta semana de capacitación de Academich y reviso y hago mi declaración anual, me meto a intentar hacerla y veo que me sale saldo a favor, oye, yo no estaba obligado porque soy trabajador. Y bueno, ya a partir de mañana y los siguientes días verán quiénes sí y quiénes no están obligados a presentar declaración. Pero resulta que tengo saldo a favor. ¿Puedo presentar declaración anual? Sí, sí puedo presentar declaración anual. Si te conviene, claro que te conviene porque presentando la declaración anual puedes solicitar el saldo a favor. Por aquí hay una pregunta que si estando en RIF puedes tener saldo a favor. Bueno, recordemos que del régimen de incorporación fiscal está la opción de que los pagos bimestrales no sean definitivos, sino que sean provisionales. Pero esa opción se tuvo que haber tomado desde el inicio del ejercicio. Ahorita ya esa opción no se puede tomar, ¿sí? Entonces, sí le puede salir un saldo a favor a una persona que esté en el régimen de incorporación fiscal, pero siempre y cuando hubiera tomado la opción de que los pagos bimestrales fueran provisionales y no definitivos desde el primer pago del ejercicio 2022. ¿A quiénes les resulta saldo a favor en la declaración anual? ¿Quiénes dicen, me conviene presentar declaración anual? Es más, estoy esperando con mucho gusto el mes de abril para presentar mi declaración anual porque me va a salir saldo a favor. ¿A quiénes sí qué requisitos o qué características debo de tener para que me salga saldo a favor? La primera es que tenemos que tener ISR retenido o pagado en pagos provisionales. Es decir, si yo soy asalariado, pues que el sueldo que me pagan haya dado lugar a que en 2022 se me retenga impuesto. Si yo, por ejemplo, en 2022 ganaba el salario mínimo, el patrón no retiene impuestos sobre salario mínimo. Entonces, no me va a salir saldo a favor. Por muchas deducciones personales que tenga, no me va a salir saldo a favor porque no tengo que pedir que me devuelvan porque nunca enteré ISR. Entonces, primer condición, que me hayan retenido ISR en la nómina, o si yo no soy asalariado, por ejemplo, un arrendador. Si yo me dedico a rentar un bien inmueble, pues que haya hecho pagos provisionales de impuestos sobre la renta, ya sea mensuales o trimestrales, dependiendo del nivel de ingresos. Pues entonces, si yo hice pagos provisionales de ISR y estoy en el capítulo 3 como arrendador, pues podría generar saldo a favor gracias a las deducciones personales. O, por ejemplo, si yo nada más tengo ingresos por dividendos porque soy accionista de una persona moral, bueno, pues ahí cuando me hayan pagado dividendos, la persona moral va a hacer una comparación si viene o no viene de CUFIN, de la cuenta fiscal, de la cuenta de utilidad fiscal neta, y va a hacer la piramidación y la multiplicación. Un proceso que nada más hacen las personas morales y en el cual no me voy a meter porque no es tema. Pero si yo percibo ingresos por dividendos, hayan o no venido de CUFIN, de la cuenta de utilidad fiscal neta, voy a poder optar por acreditar el impuesto pagado por la empresa, por la persona moral, y esto me va a generar un saldo a favor. O bien, me va a generar todavía un saldo a favor mayor si además tengo deducciones personales. Entonces, la primera clave es que sí tenga ISR retenido o pagado. La segunda es que tenga deducciones personales, que son el objeto de esta sesión. ¿Cuáles son estas deducciones personales? ¿Qué hago para conseguirlas? ¿Qué tengo que pedirle al proveedor que me facture? ¿Qué necesito conocer sobre estas deducciones personales? En el caso de los trabajadores, a los trabajadores que hayan trabajado menos de 12 meses, si yo, por ejemplo, entré a trabajar en noviembre de 2022 y me retienen ISR en noviembre y en diciembre, aunque no tenga deducciones personales, me va a salir saldo a favor. ¿Por qué? Porque la tarifa de noviembre y diciembre es mensual.
pero se calcula sobre una tarifa anual. Es decir, la declaración anual, voy a usar una tarifa que está diseñada para 12 meses y a mí me retuvieron nada más por 2 meses. Al momento de distribuir ese ingreso de 2 meses entre 12, me va a salir un saldo a favor. Y evidentemente, para poder reclamar o rescatar ese saldo a favor, debo de presentar mi declaración anual. En esta semana ustedes van a ver también que existe un programa de devoluciones automáticas. No quiere decir que son devoluciones instantáneas, es diferente. Automático no quiere decir que en el momento me devuelvan. Automático quiere decir que no hace falta que yo haga otro trámite adicional para pedir el saldo a favor, sino que adhiriéndome a este programa de devoluciones automáticas, solito el SAT va a revisar que esté en condiciones, que en realidad mi información sea correcta y me va a devolver el saldo a favor. Pero no quiere decir que lo haga de manera instantánea, simplemente lo hace de manera automática, sin solicitárselo yo adicionalmente en otro trámite. Y bueno, de eso ya hablarán en los siguientes días. Hoy platicamos entonces de las deducciones personales. ¿Cuáles son estas deducciones personales? Se las pongo aquí en este cuadrito. Las que están marcadas con azul son las que vienen en el artículo 151 de la ley de ISR. Las que están marcadas con azul un poquito más claro, que se ve a veces como gris, estas son las que tienen un límite propio. Todas las demás que están con azul también tienen límite. Lamentablemente, el legislador en el año 2014 puso una limitante para que no fueran tan grandes los saldos a favor de las personas físicas. Algo que yo critico mucho de estos legisladores, porque estas deducciones personales, finalmente, la mayoría son por atención médica. Imagínense un contribuyente que tiene la desgracia de que su hijo se enferme de cáncer y que no hay manera de que se atienda en el seguro social, a lo mejor por los tiempos de espera, y decide atenderlo en lo particular, y su cuenta se hace de millones de pesos, hasta se endeuda, y que el legislador le haya puesto un límite de deducción, a mí se me hace algo bastante lamentable. Pero pues ojalá que ustedes cuando estén ya en esos niveles que sean legisladores, pues atiendan a esta necesidad, a este derecho humano de acceso a la salud, que si nos toca pagarlo a nosotros con nuestros propios medios, es porque el sistema de salud público, pues no se da abasto. Entonces, lamentablemente, hay un límite. Los que están marcados con azul oscuro tienen un límite común, ahorita lo vamos a ver, y los que están marcados con azul clarito tienen un límite individual, es decir, hay un límite específico para los donativos, hay un límite específico para las aportaciones voluntarias. Los que están marcados en blanco, que no tienen color azul ni gris, no vienen en el artículo 151. Por ejemplo, las colegiaturas es un decreto que se creó en el sexenio de Felipe Calderón, en donde el contribuyente puede deducir con el mismo efecto, no son deducciones personales, pero tienen el mismo efecto de las deducciones personales, las colegiaturas, y también tenemos un estímulo fiscal del artículo 185 que está en el capítulo de estímulos fiscales por abono. De cada uno de ellos vamos a hablar hoy. Insisto, si yo, por ejemplo, en 2022, pues no pagué colegiaturas porque no sabía que son deducibles, pues ahora ya lo sé, entonces empiezo a solicitarle facturas FDI a la escuela de mi hijo, o a lo mejor a la escuela de mi papá, o a lo mejor hasta mi propia educación. También nos ha tocado atender contribuyentes que se están pagando su propia educación en la preparatoria, por ejemplo, y pueden meter las colegiaturas. Vamos a hablar de cada una de estas deducciones personales. Y bueno, invitarlos de nuevo a que cualquier duda, cualquier comentario, por favor nos los hagan saber en el chat o en vivo. También pues el compañero que asistió presencialmente, también en cualquier momento que tenga una duda, por ahí
está el doctor Herrero, que le puede pasar el micrófono para que externe cualquier duda que tenga. Gastos médicos. Vamos a platicar de qué podemos meter en gastos médicos. ¿De qué se trata esto de gastos médicos? Pueden ser honorarios médicos. ¿Cuáles? Por ejemplo, cuando voy al doctor, ya sea al especialista o al médico general o inclusive al médico de las farmacias, que también cobran por las consultas. Si el médico, si me emiten el CFDI que me facturen honorarios médicos, es deducible. Los honorarios médicos yo les recomiendo mucho que se especifique en el CFDI, es decir, en la factura, quién es la persona que se está atendiendo. ¿Por qué? Porque esta primera fracción del artículo 151 nos pone una condición, que sean todos estos que vamos a leer ahorita, que sean para el propio contribuyente, es decir, para la persona que quiere meter esta deducción personal, o bien para su cónyuge, para su esposa o esposo, o para la persona con quien viva en concubinato, aunque no haya el vínculo civil del matrimonio. Si está en concubinato con esa persona, puede ser deducible. Siempre y cuando estas otras personas no perciban ingresos mayores a una UMA anual, que no tengan ingresos propios superiores a una UMA anual. Porque si tienen ingresos propios superiores a esto, pues dice el legislador, y ahí sí le concedo razón, pues que quien lo tiene que deducir ya no es el contribuyente, sino el padre, el hijo o la esposa o esposo que perciben el beneficio. Aquí nada más voy a corregir porque no actualicé el monto de la UMA anual. Aquí una UMA anual serían 37,844. Y bueno, si yo, por ejemplo, tengo un hijo, evidentemente, pues los hijos menores de edad no pueden trabajar o no tienen ingresos. Bueno, pues entonces llevo al médico a mi hijo y ese honorario médico por llevar a mi hijo, a mis nietos, a mis abuelos, a mis padres, a la persona con quien vivo en concubinato o a mi cónyuge o para mí mismo, sería deducible. Siempre y cuando ese hijo o esa otra persona no tengan ingresos de más de 37,844 pesos al año. Y que estén erogados, es decir, gastados en territorio nacional. Si yo me voy a hacer un gasto médico al extranjero, ese no me va a servir para estos efectos. Muchas personas nos llegan a los contadores con facturas de medicina de la farmacia. Me dicen, oye, es que yo tengo, por ejemplo, tengo epilepsia o tengo hipertensión. ¿Por qué no se me permite deducir eso como gasto médico? Bueno, pues porque necesitamos presionar a nuestros legisladores, porque en tanto no se modifique la ley, no vamos a poder meter las medicinas que no estén facturadas como gastos hospitalarios. Es decir, si yo tengo un padecimiento y me tienen que internar en el hospital, las medicinas que me suministran en el hospital se consideran dentro del gasto hospitalario y son deducibles como deducción personal. Pero una factura de medicina comprada fuera del hospital, aunque sea indispensable para que yo pueda trabajar, porque si no me tomo la medicina de la epilepsia, pues corro el riesgo de estar teniendo ataques que me van a impedir trabajar. O si no me tomo la medicina de la hipertensión, pues también corro el riesgo pues hasta de morir. Lamentablemente, nuestros legisladores no han sido sensibles ante estas necesidades y por disposición expresa no se pueden considerar deducciones personales las medicinas más que las que estén facturadas dentro de una factura del hospital. Insisto, hay que presionar a nuestros legisladores porque son la voz, sobre todo los diputados, pues son la voz del pueblo. A ellos es a los que les tenemos que concientizar de estas fallas, creo yo, que tiene nuestra legislación. ¿Qué pasa con los tratamientos no indispensables? Por ejemplo, pues yo me quiero operar
de la cirugía estética, ¿es deducible? Pues sí, porque la ley me dice gastos médicos y no me dice gastos médicos indispensables para conservar la salud o para preservar la salud. No excluye tratamientos estéticos. Así es que los tratamientos que no sean indispensables, que no sean debido a muerte, sí se pueden meter. Algo bien importante en estos gastos médicos, se tiene que pagar con cheque, con transferencia electrónica, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito o con tarjeta de servicios. Esto es importantísimo. Tan importante es que aunque yo lo pague con tarjeta de crédito, si el CFDI que me emite el médico dice que lo pagué en efectivo, en mi declaración anual no va a haber poder humano que me permita incorporar esa factura como deducción personal, porque la plataforma del SAT excluye, como deducción personal, excluye las que dice que se pagaron en efectivo y que están relacionadas con gastos médicos. Entonces, es bien importante que revisemos que el CFDI que nos emite el médico sí sea con forma de pago, cheque, transferencia electrónica, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o tarjeta de servicio. ¿Cuáles son entonces estos gastos médicos? Honorarios médicos, sin importar la especialidad, que sean médico, cirujano y partero. No hace falta que sean especialistas, no. Honorarios dentales, cirujano dentista e inclusive estomatólogo. Profesionales de psicología, licenciados en psicología. Profesionales de nutrición, licenciados en nutrición. Ojo, lo que va a dar aquí la facultad de que yo pueda deducirlo es que estas dos personas, los profesionales de psicología, los profesionales de nutrición, tengan la licenciatura en psicología o la licenciatura en nutrición. De esa manera lo voy a poder deducir. Incluso a mí me ha tocado en alguna ocasión que me han pedido para darme el saldo a favor, no mío pues, sino de algún cliente, me han pedido la cédula profesional del médico para verificar que en realidad sea una persona que tenga que tenga la formación con la que pueda dar consulta médica. Los gastos hospitalarios en general, gastos hospitalarios, medicamentos, quirófano, el cuarto, los desechables del cuarto, los gastos hospitalarios en general entran. La renta o la compra de aparatos de rehabilitación. Bueno, pues si a lo mejor yo necesito unas muletas para estar haciendo los ejercicios de rehabilitación para volver a caminar, bueno, pues esas muletas, ya sea que las rente o las compre, las puedo meter como deducción personal. Los honorarios de enfermeras es algo que viene en el reglamento, no viene en la ley, pero el reglamento de la ley de ISR también considera los gastos por honorarios médicos a enfermeras como deducción personal. También los análisis, los estudios de laboratorio, las tomografías, las radiografías, las resonancias magnéticas, los análisis de orina, de sangre, los análisis de COVID. Todas estas pruebas y estudios clínicos también son deducibles. Las prótesis también son deducibles. Cualquier tipo de prótesis, de cadera, por ejemplo, también las prótesis de muelas, o sea, en general las prótesis son deducibles. Y finalmente, dentro de este rubro de gastos médicos, los lentes graduados. Las personas que necesitamos lentes como yo, pues no podemos trabajar sin ellos y se nos permite deducir los lentes graduados hasta por un monto de 2,500 pesos cada ejercicio. Pero si mi hijo, mi papá y mi nieto necesitan lentes, bueno, pues serían 2,500 por los lentes de cada uno de las personas que necesitan lentes dentro de mi núcleo familiar. El núcleo familiar es este que platicamos al inicio. Algo bien importante de los lentes graduados es que necesitamos que en el CFDI se especifique que son lentes graduados, ¿sí? No armazón, sino que es propiamente la lente
graduada la que queremos deducir, porque si nada más por el armazón no es el deducible. Lo que es deducible es propiamente la lente. Importantísimo, se deben de pagar mediante cheque nominativo del contribuyente, o sea, que el que lo quiere deducir tenga una chequera, pero bueno, ya cada vez menos se usan los cheques, ¿verdad? Otras posibilidades, transferencia electrónica de fondos, esta que sería tal vez la forma más común. También tendría que ser en transferencia electrónica de fondos desde la cuenta del contribuyente o mediante tarjeta de crédito, débito o servicios. Aquí algo bien importante y que seguramente volveremos a tratar, licenciada Morelia, en la Semana de la Discapacidad que próximamente celebrará a la Academia de Michoacán, es que si el contribuyente padece una discapacidad o tiene una incapacidad, aquí ya no hay límite de deducción. Me explico de mejor manera. Si yo, no mi hijo o mi papá o mi esposo, sino que yo soy el contribuyente y yo tengo alguna discapacidad o incapacidad, de acuerdo con el artículo 477 de la Ley Federal de Trabajo, y tengo el certificado de incapacidad o de discapacidad, ya cuando hablemos de la Semana de la Discapacidad, hablaremos de cuál es la diferencia entre una incapacidad y una discapacidad, porque son diferentes. Si la incapacidad está de acuerdo con el artículo 477 de la Ley Federal de Trabajo, o si la persona tiene una discapacidad de acuerdo con la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, y tenemos el certificado de que la discapacidad o incapacidad sea superior al 50%, el contribuyente que padezca en sí mismo esta discapacidad o incapacidad, puede deducir los gastos médicos relacionados para tratar esta discapacidad o incapacidad sin límite de monto. Hace ratito les hice una crítica a la legislatura que aprobó la reforma fiscal de 2014 y que limitó las deducciones personales. Sin embargo, esta limitante de deducciones personales no aplica cuando el contribuyente tiene una discapacidad o una incapacidad. Hay una pregunta relativa a los donativos, ¿sí? La voy a contestar un poquito más adelante cuando entremos al análisis de los donativos para no confundir los temas. Cuando nosotros como contribuyentes tenemos esta discapacidad, tengo que solicitar el CFDI, pero no normalito, sino que además necesito pedirle al médico o al dentista o al laboratorio clínico o al estudio de rayos X o a la empresa que me vendió la prótesis o a la empresa que le alquilé aparatos de rehabilitación o al hospital, le tengo que solicitar que el CFDI diga textualmente que esos gastos están relacionados con la atención de mi discapacidad. Es importante porque poniéndole esa leyenda, además de lo que ya platicamos de que se pague con transferencia, cheque o tarjeta, ya tenemos permiso de que no tenga límite de esta deducción. Y bueno, otro requisito es que el comprobante de este gasto haya sido efectivamente pagado en el año que lo pretendo deducir y a residentes en México. Ya habíamos quedado que los gastos médicos que yo haga en el extranjero, esos no los puedo deducir. Bien, pasamos a otro concepto de deducción personal, que son los gastos funerarios. Estos gastos funerarios, hace rato les dije, tienen su propio tope, que es de una UMA al año, es decir, máximo 37,844 pesos en 2020. Ay, lo puse en 2023. En 2022 la UMA era más baja. Déjenme darles el dato de la UMA de 2022, porque esto es la de 2023. Para la declaración de 2022 serían 35,101 pesos.
Gastos funerarios, máximo 35,101 pesos. Para el propio contribuyente o para el que falleció fue su padre, su abuelo, su hijo, su nieto, su cónyuge o su concubina, concubinario. Pero fíjense que está chistoso eso de que para sí mismo, oye, pues ¿cómo voy a deducir yo los gastos funerarios de mí mismo? Pues si ya estoy muerto. Pues les tengo la noticia de que nuestras obligaciones con el SAT no se acaban con la muerte. Aunque nosotros ya nos muramos, nuestro sucesor testamentario debe de presentar nuestra declaración del ejercicio del fallecimiento. Si yo muero en 2020, bueno, si esta persona murió en 2022, tendrá que presentar la declaración de 2022 y señalar que es por fallecimiento. Ya es la última. Y en esa declaración se podrá deducir los gastos funerarios. Pero pues puede ser que se haya muerto el abuelito del contribuyente, bueno, pues debe de pedir factura y podrá deducir hasta 35,000 pesos de los gastos funerarios. Algo importante es que los gastos funerarios a futuro no son deducibles. Solamente son deducibles en el año en que se utilicen. Otra llamada de atención para nuestros legisladores. Es muy pocas las personas las que compran a futuro planes de funerarios. Sería muy bueno que se permitieran hacerlos deducibles para dejarles menos carga a las personas que están cerca de nosotros cuando fallezcamos. Y si nos facturan servicios de cafetería, eso no es deducible, solamente lo que son la relación directa con los gastos funerarios. Otra deducción personal son los seguros de gastos médicos. Aquí en los seguros de gastos médicos pueden ser el propio gasto médico que pueda ser solito, independiente o complementario de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social. Por ejemplo, existe el seguro de salud para la familia, que lo emite el Seguro Social. Bueno, pues yo puedo pedir CFDI por pagar mi seguro de salud para la familia y es deducible. O puedo contratar una prima de gastos médicos mayores con alguna aseguradora privada. Bueno, pues también será deducible. Puedo contratar ese seguro de gastos médicos para mí, como contribuyente, para mi cónyuge o concubina o concubinario, para mis padres ascendientes o descendientes, para mis hijos, para mis nietos. Y aquí no importa que mis padres tengan su propio ingreso. ¿Se acuerdan que cuando dijimos de los gastos médicos había una limitante del ingreso de los papás o de los hijos? Aquí, aunque mi papá tenga muy buen ingreso, yo puedo deducir la prima del seguro de gastos médicos que yo pago por cuenta de mi papá. Lo que sí no se puede deducir es lo que solicité en reembolso. Vamos a suponer que compro una prima de seguro, me costó 20,000 pesos, la puedo deducir. Y resulta que utilicé ese seguro porque me rompí la pierna y entonces pues pedí facturas a mi nombre, porque así me pide el seguro que las pida a mi nombre, y luego le dije al seguro, oye, me gasté 50,000 pesos en la fractura de la pierna. El seguro me va a cobrar un coaseguro, me va a cobrar un deducible y me va a reembolsar la diferencia. Vamos a suponer que me reembolsó 40,000 pesos. Esos 40,000 pesos yo tengo factura a mi nombre, pero eso sí no lo puedo meter como deducible porque no los pagué yo. De inicio los pagué yo, pero luego me lo reembolsó la aseguradora. Entonces ya no puedo pedirlo ya no lo puedo deducir. Lo que puedo deducir es la prima que pago cada año y lo que el seguro no me haya cubierto. El deducible y el coaseguro que el seguro no me cubrió, eso sí lo puedo deducir. Otra deducción muy buena, la verdad es que todas las deducciones personales son muy buenas, pero esta también puede ser una muy buena opción. Hay personas jóvenes, hay muchas personas jóvenes que me dicen, oye, pues es que yo no tengo deducciones personales porque no tengo hijos, y pues con los hijos es con los que se gastan las deducciones personales, a cada rato hay que llevarlos al doctor, y luego pues a mí me puede pasar lo que sea, pero a mis hijos pues ahí sí compro un seguro de gastos médicos, entonces no tengo deducciones personales. No, sí puedes tener deducciones personales, simplemente
pues busca tener tu propia casa a través de crédito Infonavit o crédito de Foviste o crédito bancario. Puedes tener esta deducción por intereses hipotecarios. Lo que se deduce son los intereses reales, devengados y pagados. ¿Cuál es la diferencia del interés real contra el interés nominal? El interés nominal es la cantidad que pagaste por tu crédito. Y el interés real es la diferencia entre el interés nominal y la inflación. Mientras más alta sea la inflación, más pequeño es el interés real. Lamentablemente, como en 2022 hubo un proceso inflacionario importante, pues el interés real para 2022 va a ser más pequeño que el interés real que pudimos deducir en 2021. Pero, pues, es una ventaja poder deducir ya los intereses hipotecarios. Algo importante es que solamente puedo deducir el interés de una sola casa. Hay personas que tienen varias hipotecas por la compra de varias casas. Solamente es una, porque la ley dice su casa habitación. Oye, pero es que yo vivo en Morelia, pero trabajo en Pátzcuaro, y entonces de lunes a viernes estoy comprando un departamento en Pátzcuaro y los fines de semana me vengo a Morelia y también estoy pagando mi casa en Morelia. Tengo dos casas, habito en las dos casas y las dos las tengo con crédito hipotecario. Otro jalón de orejas para nuestros legisladores, porque solamente se permite una casa. Lo que sí se permite es que sean varios créditos, es decir, yo tengo un crédito del Infonavit y un crédito bancario por esta misma casa. Los dos intereses de los dos créditos son deducibles. Incluso si yo tengo el crédito de Infonavit, de Foviste, son deducibles. El monto de crédito no debe de exceder a 75,000 UDIs, que son aproximadamente 5 millones, es más de 5 millones, porque bueno, está este límite de crédito. Ya no es necesaria una constancia de intereses hipotecarios. De hecho, cuando ustedes entren a la plataforma del SAT, si ustedes pagan intereses por créditos hipotecarios, solitos, sin que le hayan pedido al banco ninguna constancia, les va a aparecer ahí cuántos son los intereses reales del crédito hipotecario, porque las instituciones bancarias y el Infonavit y el Foviste sí o sí timbran el CFDI. Y bueno, ahora sí vamos con donativos. Los donativos, para que se puedan deducir, no deben de ser onerosos ni remunerativos. ¿Qué quiere decir esto? Que sean donativos sin interés de recibir nada a cambio. Por ejemplo, si yo le dono dinero a la escuela de mi hijo, híjole, pues voy a recibir a cambio, a lo mejor que si es bien burro, de todas maneras me lo pasen, ¿verdad? Entonces, no debe de tener ninguna reciprocidad a cambio del donativo, que sean donativos puros, que no haya ninguna reciprocidad, ningún beneficio. Claro, con todo gusto respondo todas las preguntas, ¿sí? Nada más, ahorita las voy leyendo. Algo bien importante, que sean donativos a instituciones autorizadas para recibir donativos. Ahora que fue, por ejemplo, el inicio del COVID, muchas personas físicas muy amables decían, yo puedo ayudar a juntar el dinero para las despensas y mira, deposítame esta cuenta y te mando foto de que entregué la despensa. Y si es cierto, si entregaban la despensa, no pongo en tela de juicio que no lo hayan hecho, pero esos donativos no son deducibles porque esas personas no tienen la autorización para recibir donativos. De hecho, ninguna persona física puede ser donataria autorizada, solamente pueden ser donatarias autorizadas las personas morales. Ahora, ¿cómo sé si una persona está autorizada para recibir donativos? La página del SAT puede encontrar una lista de las personas que están autorizadas para recibir donativos. Por ejemplo, Cáritas, Teletón, la Cruz Roja, son instituciones que tienen autorización para recibir donativos. Si yo le dono a una institución que no tiene esa autorización, no es deducible. Y pues lamentablemente hay un tope que es del 7% de los ingresos. 7% de los ingresos, exentos, grabados, no importa. 7% de los ingresos de ese ejercicio.
antes de aplicar deducciones personales. Y si el donativo es a favor de la federación, de estados, municipios u organismos descentralizados, el tope es más pequeño, solo del 4%. Es decir, si mis ingresos antes de deducciones personales son de 100,000 pesos, lo máximo que puedo deducir de lo que le di a la Cruz Roja, a lo mejor a la Cruz Roja le di 50,000 pesos, pero lo máximo que puedo deducir son 100,000, de 100,000 pesos el 7% sería déjame sacar la calculadora porque no me voy a equivocar yo por ceros, de 7,000 pesos, nada más 7,000 pesos. Oye, pero yo le doné más a la Cruz Roja y la Cruz Roja es una tarea autorizada. Sí, pero tienes un tope del 7% de tus ingresos antes de aplicar deducciones personales. Y si yo le di a la federación y a los ingresos, a la Cruz Roja, no puedo sumar, decir, bueno, 7% de tope a la Cruz Roja y 4% de deducción a la federación, mi tope es de 11%. No, el tope sumado es del 7%. Importante, pues que si son partes relacionadas, es decir, yo pertenezco a esa asociación civil que recibe el donativo, híjole, no puedo contratar con ella para que el donativo sea completamente deducible. En los donativos no viene la especificación de la forma de pago, ¿sí? Cuando hablamos de los gastos médicos, fui muy enfática en decir, los gastos médicos se tienen que pagar con cheque, transferencia, tarjeta de crédito, débito o servicios. Sin embargo, en los donativos, la ley no hace ninguna especificación de que el donativo se deba de pagar con alguna de estas formas. Por lo tanto, se pueden pagar en efectivo. Entonces, sí es posible pagar en efectivo los donativos. Esto para dar respuesta a una de las preguntas que estaba en el chat. Hay otra pregunta en el chat que dice, ¿las personas adultas pueden deducir impuestos de créditos hipotecarios? Bueno, lo que pueden deducir las personas adultas son los intereses hipotecarios. Ya sea que tengas 18 años o que tengas 99 años, si tienes intereses por créditos hipotecarios, puedes deducirlo sin importar la edad, ¿sí? Cualquier deducción personal es sin importar la edad. Bien, otra deducción es el ahorro para el retiro. ¿Qué es lo que busca el legislador con esto? El legislador busca, pues, que nos hagamos ahorradores para cuando seamos adultos mayores. Hay un anuncio que está ahorita circulando que dice, ¿quién te puede mantener en tu vejez? Yo mismo. No esperemos que nos mantengan los hijos o que nos mantenga el gobierno. Quienes nos podemos mantener en nuestra vejez somos nosotros mismos. Y pues lamentablemente con el esquema de pensiones que tenemos actualmente, pues tenemos que buscar otra forma de ahorrar para nuestro retiro. No quedarnos con la idea de que, no, pues con la pensión que me pague el Seguro Social, con eso voy a poder vivir. Híjole, pues está un poquito bajas estas pensiones. Ahí les recomiendo, en la Academia de Michoacán dimos una plática que se llamó Pensiones que otorga el IMSS, y ustedes la pueden consultar dentro de la historia de los videos de Facebook. Bueno, ahorro para retiro. Si yo como contribuyente digo, híjole, quiero tener una mejor pensión o quiero ahorrar para cuando tenga 60 años, 70, 80 años, ese ahorro es deducible. Incluso si yo digo, no quiero comprar un seguro privado, quiero ahorrar en mi Afore, también el ahorro complementario, no voluntario. Cuando yo ahorro en mi Afore, puedo ahorrarlo de manera complementaria, es decir, para mejorar mi pensión, o voluntario para generar intereses. La diferencia es que el complementario se queda etiquetado y no lo puedo retirar cuando se me antoje, sino lo voy a retirar nada más hasta que llegue la edad pensionaria. Esto es lo que quiere el legislador, que ahorremos para nuestra vejez. No que nada más ahorremos, sino que sea para nuestra vejez. Y puede ser a la Afore o puede ser también a los planes de aseguradoras privadas.
algo bien importante aquí en los planes de aseguradoras privadas es que lo pidamos así, con efecto de deducción. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo pedimos con efecto de deducción, nos pueden ofrecer otros planes, otras formas de ahorro que no son las que nosotros necesitamos para deducir. Entonces, que nuestro asegurador, que nuestro corredor de seguros sepa que que nos ofrezca un producto que podamos deducirlo en la anual. Y algo importante aquí con el ahorro para retiro es que tiene su propio límite. No entra al límite que vamos a ver un poquito más adelante. Tiene su propio límite que es hasta 175,000 pesos o el 10% de ingreso. Ojo, nada más para ahorro para el retiro. Para las demás deducciones es el 15% de ingreso o 5 UMAS, pero para el retiro nada más lo que yo le meta a mi Afore, el tope es 175,000 pesos. Y bueno, ¿qué se consideran estos planes personales de retiro? Por eso es bien importante que le digan a su asegurador qué es lo que quieren, porque hay seguros de ahorro que son a 10 años, y si yo tengo 45 años, pues no me va a servir para deducir como deducción personal. Para deducir como deducción personal tienen que ser cuentas o canales de inversión establecidas con el fin único de recibir y administrar recursos para ser utilizados cuando se llegue a la edad de 65 años o más, o se haya tenido una invalidez o una incapacidad. Y que se haga con instituciones autorizadas. Porque si se retiran antes, se considerarán ingresos acumulables, ¿sí? Si digo, no, y ya tengo una necesidad urgente, y aunque me castiga un poquito el aseguradora, lo voy a retirar ahorita que tengo 58 años, como lo dedujiste, ahora te toca acumularlo. Entonces, tiene que ser hasta los 65 años o después. Y si no lo disfrutas porque no llegaste a esa edad, pues dejas un beneficiario, dejas un heredero y él sí está obligado a acumular los ingresos por los retiros que efectúe. Otra deducción personal es el transporte escolar obligatorio. Aquí no me voy a meter mucho porque aquí en Michoacán no tenemos esto de la obligación del transporte escolar. Muchas personas sí pagan transporte escolar, pero si no es obligatorio, si no hay de otra más que pagar el transporte y no puedes llevar a tu hijo en tu propio coche, ahí sería deducible. Pero en Michoacán no es obligatorio el transporte escolar. Igual aquí tampoco me voy a meter mucho porque en Michoacán, gracias a Dios, no tenemos impuesto local por ingresos de personas físicas. No estoy hablando del impuesto sobre nómina, porque ese sí lo tenemos. A al que se refiere como deducción personal es el impuesto cedular, ¿sí? Pero aquí el impuesto cedular por servicios personales subordinados, es decir, por trabajador, es deducible, pero en Michoacán no lo tenemos. Bien, aquí entonces, hace ratito les mostré esta otra lámina en donde les decía, lo que está en azul oscuro tiene un límite, lo que está en azul clarito tiene un límite propio. Vamos a ver cuál es este nefasto límite de lo que está en azul oscuro. ¿Y por qué digo que es nefasto? Porque, insisto, el legislador no se tentó el corazón de pensar que muchas personas lamentablemente tienen gastos súper altos por tratamientos médicos y tienen que, de todas maneras, tener este tratamiento médico y el legislador les pone un límite. ¿Cuál es este límite? 5 salarios mínimos del área, pero lamentablemente desde 2016, cuando leemos salario mínimo y no se refiere al monto que va a percibir un trabajador, lo tenemos que leer en UMA, Unidad de Medida y Actualización. Entonces, el límite de deducciones personales son 5 UMAs anuales, que equivalen a 175,505 pesos, o el 15% del total de mis ingresos. Lo que sea menor. Qué feo, qué mala onda de los legisladores, ¿verdad? En vez de decir lo que sea mayor, no, lo que sea menor. ¿Por qué lo hizo el legislador?
para limitar el monto de las deducciones, el monto de los saldos a favor, lamentablemente. Bueno, entonces, este límite, de hecho, no lo puedo yo mover en mi declaración anual. Lo que en mi declaración anual me dice es, te falta tanto dinero para llegar al límite. Si quieres meterte, si quieres, pues ahora sí que ve qué más puedes hacer para tener este límite. Bueno, pero recordamos que los donativos y las aportaciones para el retiro no se consideran dentro de este tope. Las deducciones, hay otros gastos que tienen el mismo efecto que las deducciones personales. No nos confundamos, por favor, con las deducciones de la actividad. Por ejemplo, si yo me dedico a rentar motocicletas, el local comercial donde rento las motocicletas, donde las tengo guardadas, eso es una deducción de mi actividad, eso es otra cosa. Entonces, gasolina, es gasto de mi actividad. Las deducciones personales son por persona, no por la actividad, ¿sí? Entonces, vamos a separarlo, porque por aquí tengo una pregunta que dice, ¿alimentos, gasolinas son deducibles? Sí, las gasolinas son deducibles. Los alimentos como viáticos son deducibles, sí se pueden pedir factura. En cuestión de los gastos veterinarios, pues depende a qué me dedico. Si yo, por ejemplo, llevo al veterinario al perro que está en el almacén, ese perro lo tengo como guardián para que me ayude a cuidar el almacén donde tengo las motos, pues claro que son deducibles, pero no son deducciones personales, son deducciones de mi actividad. Los viáticos, la gasolina, el gasto veterinario del perrito que tengo como guardián, son deducciones de mi actividad, no son deducciones personales. Bueno, las colegiaturas tienen una limitación dependiendo del nivel educativo. Preescolar, 14,200, primaria, secundaria, profesional técnico, ojo, no habla de la carrera universitaria, sino del bachillerato técnico, ¿sí? Bachillerato, su equivalente, 24,500 pesos. Estos límites de colegiatura, lamentablemente, pues no han estado incrementándose cada año, se han quedado estancados y son por persona. Si yo tengo 5 hijos estudiando en la primaria, bueno, pues serían 5 veces 2,900 pesos. Pero tengo que tener el CFDI que tenga RFC mío, CURP de mi hijo, nivel escolar que está cursando mi hijo y los demás requisitos de un CFDI normal. Importante entonces con las colegiaturas, cumplir con el complemento de instituciones educativas, eso no lo hago yo, pero le pregunto a la escuela, oye, necesito un CFDI, pero sí cumples con el complemento de instituciones educativas, y va a decir sí. Ustedes pueden revisar si cumple o no cumple. En el portal del SAT hay una página de las instituciones educativas que emiten con este complemento. Debes de tener la CURP del alumno, de mi hijo o de la persona que está cursando el grado escolar, el grado y el nivel educativo, tercero de primaria, tercero de preparatoria, es decir, qué grado cursa, porque recordemos que dependiendo del grado, el monto de deducibilidad. La forma de pago aceptada. Las colegiaturas se tienen que pagar con tarjeta, cheque, transferencia, nada más. Colegiaturas tiene límite en formas de pago. No podemos deducir por cada padre. Por ejemplo, si yo tengo a mi hijo en una escuela bien cara y digo, híjole, pues nada más puedo deducir 14,200. Pues yo pido la mitad del ciclo escolar y mi esposo la otra mitad y cada quien deduce 14,200. No. Por eso piden la CURP, para ver que por hijo o por persona solamente se deduzca por un solo contribuyente, no por dos. Solo de los niveles educativos señalados hasta bachillerato. Profesional, ya no. Se puede realizar la búsqueda por RFC o por razón social en esta liga para ver si esta institución pues cumple con los requisitos. Hay una pregunta sobre el ahorro. Dice, para las deducciones de la Afore, si la persona es ley 73, es decir, su pensión no depende de la Afore,
¿el ahorro voluntario está dentro de las deducciones o qué tipo de ahorro voluntario de la Afore entra para ellos? Si la persona se va a pensionar con la I-73, no le conviene hacer aportaciones a su Afore, porque como bien lo dice, no depende su Afore del monto que tenga ahorrado. Ahí lo que le conviene es, si quiere utilizar esta deducción, es comprar un seguro privado, ¿sí? No meterlo a la Afore, sino un seguro privado. Y bueno, ahí también hay que revisar porque depende de la edad. Si es una persona que ya está de más de 50 años, pues va a estar bastante, le van a cobrar más de seguro que de ahorro. Como recomendación, hay un visor de deducciones personales dentro de la página del SAT. Ustedes pueden revisar cuáles personas les han dado factura y están precargadas como deducción personales. Ojo, es bien, bien, bien importante que cuando pidamos la factura, nos van a preguntar, ¿qué uso la anotamos? Y que sean los usos de tipo D. Uso de tipo D, porque son los que me van a permitir meter honorarios médicos, dentales, hospitalarios, donativos, intereses. Todos los que empiezan con la D son los que se permiten deducciones personales. Y bien cuidadísimo, con mucho cuidado, revisar que nos pongan la forma de pago correcta. Gastos médicos, cualquier tipo de gasto médico, honorario dental, honorario médico, análisis clínico, estudios de laboratorio, renta de aparatos de ortopedia, tienen que ser con medios bancarizados. También tiene que ser con medios bancarizados. Déjenme ir al cuál otro es con medio bancarizado. Los colegiaturas también tienen que ser con medios bancarizados. Y bueno, las que no me aparezcan en el visor de nóminas, las puedo meter manuales. Puedo meter yo ahí la cantidad a mano y los datos de la factura a mano, pero me va a obstaculizar mi devolución automática, ¿sí? Entonces, valoren qué les conviene. Si a lo mejor es una factura de 300 pesos que no aparece precargada, bueno, mejor la renuncio y no la meto para que se agilice más mi devolución automática. En la plataforma del SAT, como seguramente se los dará a conocer la Prodecon el jueves y el viernes, que entrarán a hacer en este simulador de plataforma, les va a aparecer precargadas las facturas que el SAT identifica como posibles deducciones personales. ¿Por qué el SAT dice, esta es deducción personal? Porque en el uso viene con la letra D. Gastos médicos, gastos funerarios, donativos, etc. Sin embargo, yo puedo ponerle aquí donde dice agregar y capturarlo a mano, seleccionando alguno de estos tipos. Esto sería para el caso de que no aparezca precargado. Bueno, pues yo puedo ir seleccionando, poniendo el RFC del emisor, el nombre, la descripción, el importe, cuánto es deducible, la fecha de emisión del CFDI y cómo la pague. Cuando no aparezca precargado, lo puedo meter yo a mano. Y también, pues, señalarles que el límite me va a aparecer también aquí. Por ejemplo, ponemos un ejemplo aquí de persona. Esta persona tiene ingresos de 424,000 pesos de sueldos y 18,000 de intereses. Su total de ingresos son 442,000. Pero tiene deducciones de 72,000. Lamentablemente, aunque tiene deducciones de 72,000, hay un límite. Bueno, es más, hay dos límites, el que sea más pequeño. Primer límite, 15%. El 15% de sus ingresos, de 442,000, son 66,000. Entonces diría uno, qué padre, entonces puedo deducir 66,000. Pero tenemos que ver el siguiente límite, que son 5 UMAS. La UMA anual de 2022 fue de 35,105. Entonces serían 175,505 de límite por UMA. Qué padre, entonces puedo deducir 175,000, porque la UMA, 5 UMAs son 175,000.
Nuestros legisladores dijeron, no, puedes deducir el límite que sea más pequeño. Es más pequeño 66,000 que 175,000. Entonces deduces nada más 66,000. Y ahí sí no podemos meterle mano porque solita nuestra plataforma ubica cuál es el límite más pequeño. En este caso, por ejemplo, está tomando los 66,000 que equivalen al 15% del ingreso que está declarando el contribuyente. Y aquí me dice, bueno, ¿cuánto es el remanente que todavía puedes tomar como deducción? En este caso que le estamos poniendo, pues el remanente es de 0. Ya juntaste todo toda la deducción que podías meter. Bien, hay una pregunta, dice, ¿rehabilitación física entra en las deducciones? Qué buena pregunta, porque lamentablemente en la ley de ISR no se establece tal cual como que la rehabilitación física entre en las deducciones, pero con una interpretación armónica se permite que la renta de aparatos para rehabilitación sí entre dentro de las deducciones personales. A mí en lo personal, yo sí meto la rehabilitación física. Sin embargo, sí hace falta que el legislador, así como pone que es deducible la atención psicológica y la atención nutricional prestada por profesionales del área, debería de poner que la rehabilitación física, incluso también, por ejemplo, pues la terapia de lenguaje, también debería de especificarse textual que esas rehabilitaciones físicas fueran deducibles, porque la ley ahorita no lo establece. Si queremos ser muy puristas, diríamos que no, porque los honorarios que se le pagan al licenciado en fisioterapia y rehabilitación no es una de las actividades que contemple ni la ley de ISR ni el reglamento. Las que contempla ahorita las profesiones que el pago por honorario se puede considerar gasto médico solamente es médico, cirujano partero, cirujano dentista, estomatólogo, licenciado en psicología, licenciado en nutrición y licenciado en enfermería, nada más. El licenciado en fisioterapia no lo contempla. Sin embargo, sí contempla la posibilidad de deducir la renta o la compra de aparatos para rehabilitación, no de la rehabilitación en sí, sino de los aparatos de rehabilitación. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues, adelante. Doctora, aquí me generó solamente una duda cuando hablábamos del tema de los seguros de los gastos médicos. Sí. ¿Cómo puedo valorar sin haber llegado a terminar mi declaración anual si me conviene más pedir el reembolso en el seguro de gastos médicos o meterlos como facturas para la declaración anual? ¿Cómo valoro qué me conviene más? Le conviene más pedir el reembolso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el reembolso, implica que ya pagamos la prima y la prima en sí es deducible, ¿sí? O sea, el pago de la prima es deducible. Y me conviene pedir el reembolso porque además no me reembolsan el 100%, me reembolsan el 90% porque casi siempre hay un 10% de coaseguro y de ese 10% que yo pagué, de ese sí lo puedo deducir. Y también puedo deducir el deducible, que es el deducible más pequeño es de 15,000 pesos. Entonces, esos 15,000 pesos que yo sí tuve que pagar, también los puedo deducir. Sí conviene pedir el reembolso. Pide el reembolso. Ok, doctora, por ejemplo, aquí los seguros de gastos médicos nos dan hasta 2 años para hacer la reclamación, pero yo no puedo poner lo de 2022, bueno, en 2024, ¿sí? No lo puedo poner. Si no la metí en 2023, por ejemplo, ahorita en este abril 2023, si no meto lo que sucedió en 2022, ya no lo metí. Podríamos meterlo por complementaria.
O sea, vamos a suponer, tuve un accidente en 2022, pedí facturas en 2022, Ajá, pero por angas o mangas no le pedí al seguro que me reembolsara. ajá, Se lo voy a pedir hasta 2024. ajá, Y de 100 pesos que me gasté, me reembolsó 90. Esos 10 pesos que no metí en mi declaración anual de 2022, ajá. podría meterlos en mi declaración complementaria de 2022. O sea, si no pierdo, me puedo regresar si me conviene. Capaz que es bien poquito el saldo a favor y digo, mejor no me regreso, ¿verdad? Pero si me conviene, sí me puedo regresar a presentar una complementaria de 2022 por esos 10 pesos que no me regresó el seguro. Ah, ok. Muchas gracias, doctora. Por aquí, Zuli tiene también una pregunta que dice, ¿los pensionados pueden presentar declaración? Sí, los pensionados pueden presentar declaración y de hecho a ellos muchas veces les sale saldo a favor. Entonces sí, si no les sale, sí pueden presentar declaración. El hecho del tipo de ingreso que tenga, nada más no puedo presentar declaración, o sea, tengo prohibido presentar declaración con deducciones personales. El régimen simplificado de confianza, ellos no tienen deducciones personales, pero sí presentan declaración y sí les podría salir un saldo a favor por los pagos provisionales que hayan hecho superiores. Pero por edad no hay límite. O sea, si una persona tiene 100 años y tiene ingresos, deberá presentar su declaración anual. Una pregunta más, doctora, ahorita que salió el tema de los pensionados. Hemos tenido recientemente, bueno, desde hace un tiempo, hemos tenido la pregunta de varias personas dedicadas a la docencia en la Secretaría de Educación Pública, que les están pidiendo que hagan su declaración anual. Ellos no han sabido si tienen que hacerla conforme al año anterior, como si, porque es la primera vez que la van a presentar, o como si fuera, no sé, como desde el principio, como si acabaran de entrar ellos a trabajar, o como si fuera del año anterior. Entonces ellos han tenido como esta duda y no saben en qué sentido van a tener que presentarla. Sí, los pensionados que les resulta impuesto a pagar, están obligados a presentarla. Los pensionados que les resulta saldo a favor, en miscelánea hay una facilidad para que no la presenten. Digo, nada tonto el SAT, ¿verdad? O sea, si me toca pagarte a ti, no te preocupes, no me la presentes, pero si me toca que tú me pagues, la tienes que presentar sí o sí. Y ahí, en caso de que si fuese el lamentable caso, porque tuvieran la buena suerte de tener una pensión más grande que el monto de 15 UMAS por día, que sería para 2022, si la pensión es mayor de 43,000 pesos, seguramente sí les va a salir impuesto a pagar. Si la pensión es menor de 43,000 pesos, seguramente no les va a salir impuesto a pagar y no estarían obligados a presentarla, ¿sí? De acuerdo a miscelánea. Pero si les sale impuesto a pagar, sí tendrían que presentar para estar al corriente 5 años, es decir, 2022, 21, 20, 19 y 18. 5. Pero ahí también lo que yo les sugiero mucho es que se acerquen a la Prodecon. Y pues ustedes aquí en la Academia de Michoacán tienen ahí a la Prodecon, un módulo permanente de la Prodecon. A lo mejor ahorita no alcanzarán porque entiendo que están atendiendo por cita, pero ya en mayo o junio que puedan acercarse a la Prodecon y ver cuál es el estado de cada una de las personas para ver pues cuántos años estarían obligados a presentar. ¿Sí? Por aquí hay otra pregunta de compartir la grabación. Todas las grabaciones de la Academia de Michoacán se quedan en el Facebook y las pueden ustedes ver cuando gusten. Entonces pueden encontrar tanto esta como todas las otras que ya ha tenido la Academia de Michoacán, como las que va a tener en esta semana, las pueden consultar ahí en el Facebook. Doctora, muchísimas gracias. La verdad, de todas maneras, aunque estuvimos a distancia, no hay día que no aprendamos de usted. Muchísimas gracias. De verdad que deberíamos de hacer algo, no sé qué es lo que podamos hacer
entre todas las instituciones y los ciudadanos que estamos interesados en que haya cosas que lleguen a la legislación para que sí podamos hacer algo real, que no sea un calvario el hecho de que tengamos que estar bien con el SAT. Doctora, solamente me resta agradecerle entregándole este reconocimiento que ya se lo daré cuando tengamos oportunidad que esté aquí de manera presencial. Este reconocimiento se lo firma mi secretario de Desarrollo Económico y es por su ponencia del día de hoy denominada Deducciones Personales, realizada el 10 de abril del 2023 aquí en la Academia de Michoacán. Muchísimas gracias, doctora, y la vemos pronto por aquí. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, licenciada. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Bye. Excelente tarde. Michoacán, honestidad y trabajo.